Ya estamos. Ya estamos. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta noche. María Ángeles nos va a hablar de Cortázar, del lector al escritor. La idea, un poco cómo llegó este escritor a partir de sus lecturas, cómo llegó a ser un gran escritor a partir de sus lecturas desde la infancia. Como todos ustedes saben, María Ángeles es una especialista en la obra de Cortázar, que hace años que lo viene investigando y ha publicado numerosos trabajos y dado conferencias en diferentes partes del mundo, y no exagero cuando digo eso, porque desde China pasando por Francia, Argentina, Italia, España, en distintas ciudades. Por otro lado, ya que el público que tenemos hoy es un público fundamentalmente cortázariano, el 16 de junio, también a las 8 de la noche, vamos a tener la presencia de dos especialistas. Uno es el doctor Pablo Brescia, que si bien es argentino, viene de Estados Unidos, y Daniel Mesa Gancedo de la Universidad de Zaragoza, que van a estar aquí participando en una mesa sobre también la obra de Julio Cortázar. Bueno, no quiero cansarlos con más porque María Ángeles tiene cosas mucho más interesantes que decir, así que les agradecemos nuevamente su presencia y luego de la charla compartiremos un video. Gracias. Bueno, gracias Raúl. Bueno, creo que muchos de los que estáis aquí sabéis que este sitio en particular es en Madrid, creo, el sitio más representativo, no solo de la presencia, digamos, literaria de Cortázar en el mundo de la literatura habla hispana, sino de otros escritores. De hecho, no solo está la librería, donde tenéis primeras ediciones y trabajos emblemáticos de cada uno de estos autores, sino que aquí debajo, y arriba una parte también, tenemos la suerte de contar con algo inédito en España y único en el mundo, creo yo, que es el Museo del Escritor. Como sabéis, aquí hay objetos, eso podéis comprobarlo vosotros, que han pertenecido a esos escritores que han sido para nosotros importantes en nuestra vida como lectores y también como personas. Por supuesto que entre las obras, entre las cosas, objetos que han llegado a este sitio con el tesón y el cariño con el que los han recibido Claudio y Raúl, desde luego que hay cosas de Julio Cortázar. Pero también hay de Juan Carlos Onetti, bueno, en fin, de Jesús Fernández Santos y de muchos otros que os invito a visitar. Hay cosas realmente curiosas y valiosas desde el punto de vista de lo que significa amar a un escritor, porque a lo mejor no son cosas que materialmente son importantes. Pero bueno, ¿qué es lo valioso, no? Yo creo que de eso es de lo que va casi siempre, de lo que yo hablo, ¿no? Mi vida ha sido modificada, por decirlo así, por el valor que yo desde muy niña encontré en un escritor. Y ese escritor para mí supuso una aproximación, una lectura distinta de lo que en ese momento, que yo era una cría de 14 años, tenía alrededor, que era lo que te enseñaban en el colegio, digamos, ¿no? Ese concepto de la lectura por placer, yo lo descubrí después, pero era lo que yo ejercía, digamos, era lo que yo hacía, que por supuesto estaba fuera del programa escolar, con lo cual, ¿qué pasaba? Uno se sentía en soledad, porque ¿con quién hablabas de eso? Cuando yo iba al colegio, por supuesto Cortázar, pero no existían los programas en ese momento. No estaba ni Borges, ni hablar de Onetti, o sea, no, ni Ar. Con lo cual, por muy buena voluntad que tuvieran nuestros educadores, y los educandos, bueno, menos, los educadores, los programas eran rígidos. Entonces, cuando yo iba a preguntarle a mi profesora de literatura, por lo que yo estaba leyendo de Cortázar, más o menos como que me tenía que mirar para otro lado, porque realmente no estaban preparados para darle a los alumnos, digamos, a los que nos gustaba leer, que no éramos tantos, pero había unos cuantos, esa apertura, digamos, a lo que significaba la lectura por placer, ¿no? O sea, había que cumplir con el currículum y el programa, ¿no? Entonces, desde ese lugar, y esto es una pequeña introducción que hago para enlazarlo con lo que quiero contar de Cortázar, como es lógico,
Así me formé como lectora, podríamos decirlo. ¿Uno cómo se forma como lector? Pues por azar casi siempre, ¿no? O sea, uno pilla un texto que lo engancha, que lo representa, que le refiere a lo mejor condición inmediata en la duda o en la preocupación o en lo lúdico, lo que fuera, ¿no? Entonces, creo que todos, cualquiera de nosotros tienen una historia de lector, ¿no? Que es tan interesante como la de cualquiera. Lo que pasa es que hay gente que se ha dedicado a reflejarla de una forma o de otra y hay gente que no, que podemos conversar. ¿Cómo empezaste a leer? Y a mí me gusta la pregunta esa, ¿te acuerdas cuando físicamente empezaste a leer? El hecho, cuando la letra se te despegó del papel y te representó algo, esa pregunta a mí me encanta hacerla. Y entonces, y la hago, ¿no? Hay veces que la gente se acuerda y a veces que no. Pero bueno, en el caso de Cortázar está claro que él eso no lo dijo, pero fue dejando huellas, digamos, de qué cosas lo marcaron como lector. Y entonces, a mí me parece que eso es, porque en las biografías formales de cualquiera, dicen, nació en tal sitio, su padre era militar, no sé qué, viajó mucho, su hermano no sé qué, pero nunca dicen, despertó a la lectura con tal libro, ¿no? En una biografía formal. Entonces yo creo que eso, entre nosotros, creo que tiene valor, ¿no? Tiene valor porque, como os digo, puede pasar que en tu biografía esa huella signifique algo, ¿eh? Que luego los psicoanalistas se frotan las manos, ¿no? Pero bueno, aquí estamos entre amigos. Entonces, ese trabajo yo he tratado de hacerlo, no desde el punto de vista psicoanalítico, porque me parece ocioso hacerlo desde el punto de vista psicoanalítico, sino literario. ¿Por qué? Porque las lecturas de otros significan cosas, ¿no? Y si están deliberadamente expresadas, creo que significan más. Y aparte que a mí se me han abierto muchas puertas con esas lecturas de otros. Yo he descubierto lecturas, no solo, bueno, por mis profesores, a quienes igual les agradezco lo que me enseñaron, sino por lecturas. Tú lees a Borges, y bueno, y es que se te abre un mundo que por supuesto en toda tu vida vas a conseguir rellenar, porque tienes que llenar las lecturas de Borges, más luego las de Roberto Arlt, más luego las de Onetti, o sea, las de Faulkner, o sea, cada uno tiene su historia de lector, y tú querrías ser ese lector total, ¿no? Claro, es que eso es imposible, pero bueno, hacemos lo que podemos. Entonces, yo tengo unos apuntes, y como quiero ir en orden, no voy a leeros la conferencia, pero sí voy a seguir unos apuntes, porque quiero seguir un orden, ¿no? Aquí yo tengo los originales, eso para demostrar que todo lo que está aquí lo he leído, y entonces simplemente voy a empezar formalmente esta conversación con vosotros, que espero que sea de alguna forma un diálogo. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer a Raúl Manrique y a Claudio Pérez, a quienes conocéis, que son mis cómplices, obviamente, en este centro de arte moderno, donde ellos sí que han sabido construir un sitio donde Julio Cortázar siempre está presente. Aquí ha habido, y tenemos testigos, de que ha habido siempre un sitio para el homenaje, pero para la memoria, el recuerdo y para mantener viva la lectura, que es lo que importa, la obra. Y bueno, muchas gracias a todos vosotros también por dejar otros placeres, ¿no? Y venir esta tarde a esta ceremonia, como digo, de vocación y homenaje a Julio Cortázar. Bueno, para mí pensar en el Cortázar lector es como intentar descifrar el ADN del escritor que llegó a ser. Fue un lector precoz y voraz. Un médico le recomendó a su madre que lo apartara de los libros. Por fortuna, ella amorosamente solo procuró que además tomara un poco el sol. Sabéis que la vida bullía en ese jardín de su infancia y los libros y enciclopedias, lógicamente, le incitaban a la aventura. Él lo dice, era el primer Adán, el héroe de todas las historias, aunque el paso a la escritura no tardó en producirse. Bueno, yo si fuera botánico diría que esto sería algo así como la posibilidad de cortar capas de Cortázar y leerlas como si fuera un árbol, y esos anillos a mí me dirían en qué año hubo avenidas, en qué año hubo sequías, en qué año sopló el viento del este o del oeste. O sea, a mí me gustaría en Cortázar hacer una especie de corte, de tajada, ¿verdad?
y ver esos anillos de crecimiento. Pero bueno, como eso no lo sé hacer porque no soy botánica, he tratado de seguir lógicamente su obra, ¿no? Entonces, yo también pienso que el propio Cortázar fue como un árbol él mismo, ¿no? Y efectivamente sus raíces, primero en Bélgica, donde bueno, eso fue trasplantado rápidamente, pasó a Suiza, ¿sabéis? La familia por la guerra y luego volvieron a Argentina. Yo creo que todo eso fue dejando su huella, de hecho, y está en su obra. O sea que la vida nos traspasa, ¿eh? Nos traspasa. Y los que escriben lo saben mejor que yo. Que no es que toda biografía o autobiografía sea digna de un hecho literario, pero qué duda cabe que en escritores como Cortázar eso está allí, y a mí me gusta verlo, ¿no? En aquel periplo, desde Bélgica, pasando por Suiza, por Barcelona y llegando al puerto de Buenos Aires, él primero aprendió a hablar francés y en la escuela sus compañeritos, crueles, como todos los niños que sin quererlo, por supuesto le llamaban el belgicano, que en vez de belga, ¿no? Pero bueno, el belgicano. Y entonces él, en un libro maravilloso que yo siempre recomiendo y que está, esta es mi edición que está destrozada como veis, pero aquí hay una edición mejor de Alfaguara, que fue un libro maravilloso que escribió en conversaciones bueno, él en conversaciones con Omar Prego, que ya lamentablemente murió, un periodista uruguayo. Este libro se editó póstumo porque él murió antes de que terminara la edición. Aquí él ve la vida a toro pasado, como digamos, ¿no? Entonces puede decir muchas cosas, muchas reflexiones de su propia historia con la mirada de la persona que ya ha podido madurarlo. Y en ese libro él dice, le dice a Omar Prego: creo que me fue dado eso que llaman una vocación o un don, y naturalmente eso ha sido el eje central en mi vida. Pero es un eje. Aquí vuelvo un poco a la idea del árbol, dice Cortázar. Digamos que si yo soy un árbol, el tronco es la literatura, pero después hay ramas que salen en todas las direcciones. O sea que la idea del árbol está ahí, digo yo, sería bueno. Bueno, hacia 1920 la familia ya se había instalado en el barrio de Banfield, que es un barrio que queda ahora a 20 minutos de tren de la estación de Constitución. Ahí el padre ya no está viviendo con la familia. Con 4 años él ya no está viviendo el padre con la familia, sino que están su abuela, Victoria Gabel, su madre, doña María Herminia de Scott, y su tía Eti, Etelvina, y su hermanita Ofelia, que era 2 años menor. Aquel era un niño larguirucho, como sabéis, si habéis visto fotos de cuando era niño, era un niño flaco, un poquito deforme, tenía el tronco demasiado corto quizá, y evidentemente nada hábil para el deporte, ni el fútbol, quizá la bici, ¿no? Pero sobre todo mostraba una preferencia absoluta por los libros en la soledad de la casa, ¿no? Frente, creo yo, a la rudeza de esos juegos compartidos en lo que llamaban y seguirán llamando el potrero, ¿no? Del cual él estaba excluido, sin duda. Porque si no eres hábil jugando al fútbol, Pablo, ¿qué infancia tienes? En fin, fue una infancia un poco cruel, pero una infancia como él, ¿no? Dedicada a la lectura. Pero no son únicas, hay muchas. No, claro que no, hay muchas formas, pero... No digo de los niños contra él, porque claro, si juegan al fútbol los niños son muy crueles. Sí, pero bueno, no digo que haya sido un niño sin amigos, lo que quiero decir es que ese tipo de vida no era la suya. Pero tuvo otros amigos, evidentemente, quizá más afines a sus intereses, pero sí una vida en soledad en ese patio enorme de la casa, donde básicamente sus amigos eran más los periquitos, las tortugas, los gatos, los perros, las lombrices, las hormigas, los gusanos y los pájaros. Entonces, en ese potrero del barrio, más en ese patio, empezó a despertar en él el interés por la observación
de los fenómenos, digamos, de la vida, de la naturaleza, que luego han quedado lógicamente reflejados en sus libros. Bueno, evidentemente es inabarcable en estas circunstancias. Yo tendría que hacer una tesis doctoral de esto, pretender un catálogo que refleje esa voracidad lectora, ¿no? Pero vamos a tratar de, por lo menos, dar las primeras puntadas y hacer una aproximación que sea para vosotros también accesible y que podáis luego ir a los libros y comprobarlo, ¿no? Bueno, mi padre, que era fruticultor en Argentina, emigramos, pero allí fue fruticultor, me enseñó a leer. Él me enseñó a leer a mí. Y yo es algo que jamás podré olvidar, porque a mí sí me viene al recuerdo el momento preciso en el que, por amor, yo aprendí a leer, obviamente. Aprendí a leer por amor, como se aprende a leer si tú estás sentada en la pierna de tu padre y tu padre está con un libro enorme aquí contigo, que era un libro para niños, y de repente la palabra mamá salió de allí y yo me sentí tan feliz, pero es que no lo estoy diciendo como un invento, es que lo sentí. La palabra mamá se vino así y dije, ya sé leer. Y en ese momento pensé, pues ya sé lo que tengo que hacer en esta vida, ¿no? Algo así, seguir leyendo. Y entonces yo pienso que lo que habrá sido para vosotros saber leer, ¿no? O sea, es que era como que eras una persona. A partir de ese momento te transformas en una persona independiente que sabe leer. Y disfrutar de lo que otros han escrito para ti. Yo, por eso hago referencias a Cortázar, ¿no? Porque yo creo que cualquier lector tiene que hacer referencias a quienes le alegraron la vida. Y a mí Cortázar me alegró la vida, entonces yo tengo que ser orgullosamente generosa y agradecida y hablar de lo que me aportó y de lo que fui descubriendo con su literatura, ¿no? Él también luego hizo un trabajo de abejorro, como yo digo, polinizador, ¿no? Porque no sé si os acordáis de un libro que se llama Los Nuestros, de un escritor maravilloso, de un profesor de la universidad que se llama Luis Haas, a quien Dolly conoce muy bien, porque no lo he dicho, pero aquí tenemos a Dolly, que ella es una gran lectora, y cualquier cosa que yo diga que no estás de acuerdo, me puedes interrumpir. Así que bueno, en ese libro Los Nuestros, Cortázar lo que hizo fue las redes que hacemos nosotros ahora, ¿no? Recomendándonos libros y escritores. Entonces, Cortázar fue un gran abejorro en ese momento, y Cortázar le recomendó pues, a Vargas Llosa y al mismo García Márquez. El precursor de todo fue, como no, Carlos Fuentes, que era el gran socializador de la cosa, era un tipo generoso, y entonces entre Cortázar y Carlos Fuentes armaron, digamos, esa red que luego terminó siendo ese maravilloso libro que se llama Los Nuestros. O sea, y él, claro, él había leído a sus contemporáneos, por eso podía recomendarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso también importa, ¿no? De la generosidad de uno que beneficia a otros, ¿no? Y nos beneficia a todos como lectores. Bueno, yo de todos modos he preferido acotar esto en el deslumbramiento del lector, que fue Cortázar, ¿no? Y a sus primeros años de formación, y especialmente a su etapa como profesor, sabéis, en los pueblos de Bolívar y Chivilcoy, donde, como él no pudo seguir en la universidad estudiando porque tenía que trabajar para mantener a su madre y a su hermana y ayudar a la familia, terminó de estudiar una especie de profesorado que había corto y se fue a profesor de secundaria, primero a Chivilcoy, que era un pueblo bastante pequeño, y luego, 2 años más tarde, a Chivilcoy, que era un poquito más grande. En esos pueblos de la provincia de Buenos Aires, imaginaros lo que era el toque de la oración, como yo digo, o sea, horroroso, ¿no? El silencio de la pampa y luego el silencio cultural que había en esos tiempos. En año 37 estamos hablando, plenas guerras, ¿no? Europa convulsa, que era una referencia. Entonces, ¿a qué se dedicó Cortázar allí? Por supuesto, a preparar sus clases, además lo dicen las cartas, a preparar minuciosamente sus clases, a prepararse él como traductor, porque estudiaba francés, estudiaba inglés, y alemán, porque quería leer Rilke del original. Y también, lógicamente, a leer como lector desaforado. Entonces, en esa etapa fue la más pródiga, digo yo, en aprendizaje para él, y de esa etapa han quedado huellas, porque en las cartas va diciéndole a sus amigas, he leído, no has leído tal cosa, y no has leído Neruda, y no has leído nada, y entonces es un catálogo enorme, ¿no? Pero yo voy a referirme a algunas cosas que a lo mejor son las menos conocidas
y que me parece que para empezar está bien. Yo quiero recordar aquí las únicas declaraciones que hizo su madre, ¿no? Que se llamaba, como os digo, María Herminia de Scott, y era la hija natural, como se decía entonces, era la hija de un señor que se llamaba de Scott Jourdan, que era francés, y que era un señor muy importante porque era decorador, tenía una casa de decoración. Y era un señor que, por ejemplo, cuando se inaugura el Teatro Colón, quien tapiza las sillas y quien pone los cortinados, que ahora eso ya no existe, porque ahora lo reformaron y tal, fue el abuelo de Cortázar, digamos así. Lo que pasa es que ese abuelo tenía dos casas. La casa grande, digámoslo así, y la casa chica. Entonces, en la casa chica estaba doña María Herminia de Scott y su mamá. Este señor le dio, por supuesto, la reconoció como hija, por supuesto, la educó, y luego cuando se casó ella, que era menor de edad, tuvo que salir este señor a autorizarlo. O sea que probablemente, digamos, el señor estaba muy enamorado de la abuela de Cortázar, que era una mujer guapísima, y además se ocupó de su hija, eso también es verdad. Lo que pasa es que eso supuso que esa familia, digamos, no era la familia con la que se vivía todo el tiempo. Entonces, esta señora, doña María Herminia de Scott, que era una mujer preparada, culta, que hablaba varios idiomas, era la primera proveedora, digamos, de los libros de Cortázar, Y entonces él tuvo siempre un diálogo muy interesante desde ese punto de vista con su madre, porque evidentemente ella también era una lectora. Lo que pasa es que en aquellos tiempos una mujer así no tuvo la suerte, como sería ahora, a lo mejor hubiera podido ser intérprete y tal. Esa mujer no era fácil tener trabajo, porque las mujeres se quedaban en casa. Y entonces ella pudo trabajar, sí, después, en el Ministerio de Educación, y bueno, evidentemente era una mujer valiosa culturalmente hablando, pero que evidentemente en esos tiempos era complicado. Por eso digo que Cortázar siempre comenta, en todos lados, la precariedad económica de esta casa, ¿no? Por la injusticia social de cada época, ¿verdad? Como si fuera ahora, ¿no? Que hay gente que no puede trabajar por las circunstancias que sean. Entonces, doña María Herminia de Scott, en un momento determinado, cuando ya obviamente Cortázar era muy famoso, concede una sola entrevista. Yo he traído esto porque la revista está muy deteriorada y no la puedo ni sacar de casa. Había una revista muy interesante en Argentina en los años 70, que se llamaba Atlántida, una editorial muy importante, y que ella da una charla, una entrevista, que yo deduzco que la dio por teléfono. ¿Y por qué digo esto? Porque el pobre periodista que la transcribe comete todo tipo de errores al transcribir los apellidos. Por ejemplo, María Scott de Cortázar, como si fuera inglesa, ¿no? Cuando yo, al cabo de los años, cuando ya empieza a ver la correspondencia, donde por primera vez se habla de su madre, es de Scotte, y sin embargo en el oído es de Scott. ¿Entendéis? O sea, y después dice, en vez de hablar de Eduardo Jonquiers, habla de Eduardo Saint-Pierre, ¿no? Claro, es un cuento de Cortázar. Es que es fantástico. Todo eso que está en la entrevista demuestra que evidentemente este periodista, que no sabemos quién es, no sé quién es, no está identificada, la entrevista no tiene firma, evidentemente en estos tiempos, todo es oral, transcrito. Entonces, bueno, aparecen ese tipo de... Por ejemplo, dice Mehmet, ¿no? Para decir que Memé le llamaban a Ofelia, que era la hermana de Cortázar, y está llena de esas cosas simpáticas que, bueno, son como la arqueología, digamos, del asunto. Bueno, en esta entrevista, que fue la única que dio ella en su vida, ella cuenta sobre la precocidad de su hijo, ¿no? Entonces cuenta eso, dice que los médicos le dijeron que lo aislaran lo posible de libros y estudio, porque Julio poseía, dice la mamá, una lucidez exagerada que asustaba, asustaba, fijaros. Bueno, entonces, el propio Cortázar confirmó estas aficiones infantiles, por ejemplo, y todos os acordaréis de la entrevista maravillosa, digo yo maravillosa porque es con la época en que en la televisión se dejaba hablar a la gente, que fue en el programa A Fondo de Joaquín Soler Serrano, que estuvo entrevistas con Onetti, con Rulfo, con todo el mundo, con Boitisolo, con todo el mundo, y que dejaban hablar a la gente. Entonces, en esa entrevista, que dura hora y pico, lógicamente Cortázar se pudo despachar, o sea, pudo contar cosas que solo salen cuando estás en confianza, por decirlo así. Porque Soler Serrano tenía esa forma
de que no sé si era tan brillante, pero tenía el don de dejar hablar. Entonces la gente hablaba y se sentía cómoda y se servía un té o un whisky o esto es lo que había en la taza y lo que fuera, ¿no? Entonces la gente hablaba. Y ahí él evidentemente contó esto, ¿no? De que cuando tenía 8 o 9 años tenían que cogerlo del brazo y sacarlo a tomar el sol porque él dice, me pasaba horas leyendo y escribiendo a los 8 y 9 años. Bueno, entonces, bueno, sin ánimo de simplificar, uno piensa que habrá tenido, como todos tuvimos, unos padres más o menos preocupados porque tuvieras pues una buena educación. Entonces yo calculo que su madre, como le proporcionaba libros, a lo mejor en algún momento también le habrán leído, o la abuela, que era una gran narradora, seguramente le habrá contado cuentos como nos contaban a los niños, ¿no? Y aunque, claro, las primeras referencias que tenemos, que él se queja de eso, como me quejo yo, son de que en la escuela lo que había era, lógicamente, las poesías patrióticas, ¿no? Y muy románticas, también el romanticismo entró a la escuela, lógicamente, pero eran de un romanticismo subido de tono, ¿no? A veces ya casi meloso, ¿no? Y sobre todo en la Argentina era la generación del 80 y lógicamente la gauchesca, ¿no? O sea que en la escuela había como unos temas, pero por suerte él tuvo la posibilidad de acceder a otras cosas. Por ejemplo, afortunadamente tuvo, porque era una cosa que no en todas las casas había, una colección de una enciclopedia de 20 volúmenes que se llama El Tesoro de la Juventud. Y que no solo se editó para Argentina y para Uruguay y para Chile, aquí también. He conocido mucha gente que en España la tuvo. Y yo creo que eso se llegó hasta los finales de los 50 o casi 60. Y era una enciclopedia de 20 volúmenes, donde había de todo. Y sobre todo había, claro, era un pensamiento, una mirada universal, muy humanista, muy enciclopedista, pero que estaba pensada para jóvenes desde la seriedad con la que se hay que escribir para los jóvenes, o sea, no tratarlos de idiotas, ¿no? O sea, estaba hecha con altura y con seriedad, pero en un lenguaje muy accesible. Y ahí había absolutamente de todo. Luego iré más a esto porque es muy importante en Cortázar el haber tenido desde pequeño ese acceso a esa enciclopedia que se llamaba El Tesoro de la Juventud, que era en 20 volúmenes, y a Atlas. A Atlas le encantaban los mapas. Entonces tenía, y lo dice él, tenía Atlas. Entonces dice la mamá en esta enciclopedia, en esta entrevista, entre los 9 y los 10 años, Julio comenzó a escribir con su hermana, a quien llamábamos Memé, y redactaban una especie de comedias familiares muy graciosas que luego representaban teatralmente. Era una forma de llevar al territorio del humor toda la vida cotidiana de nuestro hogar. Más adelante dice, es seguro que la literatura era entonces casi todo su mundo. Nunca fue un muchacho de salir a la calle y ganar amigos, aunque tenía muchos y buenos camaradas. No se interesó jamás por ninguna especie de deporte. Lo dice su mamá. Bueno, entonces esos tiernos años, como yo digo, Cortázar guarda lo que yo creo que es la más desasosegante decepción relacionada con su credibilidad como escritor, ¿no? Y es nada menos que bajo la sospecha de su amada madre, que según el propio Cortázar, ya sabéis, era una mujer culta, sensible e inteligente, que dio, como os dije antes, su formación lectora. Entonces, la madre en esta entrevista no se refiere a ese episodio, de la misma forma que lo hace Cortázar en la entrevista de Soler Serrano, pero ella dice que lo había atrapado la poesía, ¿no? Y dice, a los 13 años se apasionó por la poesía. Tengo en mi poder un cuaderno escolar lleno de versos encantadores que denominó Odas a Memé, en homenaje a su hermana. Fue entre los 13 y los 15. Ya mencioné las Odas a Memé, pero existió mucho más. Versos sugestivos, analíticos, dedicados a Poe, a Verne. Estamos hablando ya de sus 13 y 15, pero las lecturas vienen de atrás. Canciones para sus maestras y sus amigas, poemas de amor para una chiquilina de la cual estaba enamoradísimo. Alcanzaba, dice la madre, una profundidad fantástica donde campeaban el dolor, el amor, el abandono. Era una cosa extraordinaria. De no creer, dice su madre. Bueno, sobre ese acto de incredulidad por parte de su madre, Soler Serrano interroga a Cortázar en esa entrevista acerca del escrito de la discordia, que Soler Serrano creía que era una novela que le había escrito, y es lo que Cortázar lógicamente se lo aclara. Dice,
tocas un tema, si podéis ir a la entrevista luego oyéndolo a Cortázar, ir, ¿no? Pero yo lo leo, lo que dice él, que está transcrito en este libro, ¿eh? Aquí se transcribieron todas las entrevistas de Soler Serrano, ¿vale? Entonces yo me he aprovechado de esto y dice: tocas un tema que para mí fue un gran traumatismo, pero no se refiere a la novela. Ocurría que había empezado a leer a Edgar Allan Poe, sus cuentos, en español, porque no había otro idioma. No sabía, perdón, otro idioma, en ese momento tenía 13 o 15, que era en la famosa traducción de Blanco Belmonte, que era la única que había en español en aquel entonces. Me habían aterrorizado los cuentos y conmovido los poemas. Y entonces escribí una serie de poemas que debían resultar imitativos, con una gran influencia. Nadie leyó esos poemas. Y luego desaparecieron, no sé cómo. Y seguí escribiendo otros en los que ya trabajaba más por mi cuenta. Y esa serie sí que cayó en manos de un pariente, un tío o algo así. Y le dijo a mi madre que evidentemente esos poemas no eran míos y que estarían copiados de alguna antología. Bueno, imaginaros, nos imaginamos aquella inocente indagatoria que merece tomarse en cuenta, ¿no? Sobre todo por lo que supuso para el pequeño Cortázar que su madre, su primera lectora, pudiera haber dudado de su temprana capacidad creadora. Y él dice, en la entrevista a Soler Serrano: me acuerdo siempre que lo que aquello fue para mí. Yo es que lo digo como si fuera mi dolor, ¿eh? Un dolor de niño, un dolor infinito, profundo y terrible. Cuando mi madre, en quien yo tenía plena confianza, vino de noche, antes de que yo me durmiera, a preguntarme un poco avergonzada si realmente esos textos eran míos o los había copiado. El hecho de que mi madre pudiera dudar de mí fue desgarrador, algo así como la revelación de la muerte. Esos primeros golpes que te marcan para siempre. Descubrí que todo era relativo, que todo era precario, que había que vivir en un mundo que no era el que yo imaginaba, lleno de total confianza y de inocencia. Situaros en que esta entrevista de Soler Serrano es del año 77, ella era un hombre mayor, y fijaros cómo esa marca lo acompañó toda su vida como un trauma. O sea, esto es muy interesante de lo que puede suponer para alguien que duden de su viejo, ¿no? Bueno, vamos a dejar la novela familiar aparte, ¿verdad? Donde la presencia de su madre fue siempre muy importante y llamemos la atención lo que para cualquier persona puede tener una primera experiencia, en el sentido de que sus padres duden de uno, ¿no? Porque un niño deposita su confianza en el adulto, y si el adulto duda, uno se queda, ¿verdad?, sin apoyo. Entonces, pero bueno, por suerte, Cortázar sigue escribiendo. Imaginaros si hubiera dejado de escribir por esto. No, sigue escribiendo. Bueno, entonces, ese, yo digo, puede ser como una muesca dolorosa, ¿verdad?, en el anillo este del árbol, correspondiente a esa primera infancia, que por supuesto más y más libros habrán ayudado, creo yo, a cicatrizar. Bueno, yo creo que en esta inabarcable enumeración que podrían ser las lecturas que menciona en su obra, yo creo que, como os dije antes, para mí es imprescindible el lugar del Tesoro de la Juventud. Era, además, ilustrada, con todos los últimos avances de la época, en rotograbado, tenía láminas en color. Bueno, Noemí, claro que la tuvo y sabe perfectamente de lo que estamos hablando, porque yo hoy no la he traído, pero lo he traído muchas veces para enseñarlo, y es verdaderamente un prodigio al alcance de un niño, ¿verdad? Y entonces había muchas secciones, pero yo creo que las que él menciona con más amor son las dedicadas a la poesía, a las de historia universal, a la mitología, a la naturaleza y a la geografía. Y bueno, qué mejor, digo yo, que recuperar, como es lógico, sus propias palabras cuando ya escribe Salvo el crepúsculo, que es uno de los libros que se publican póstumos y que, donde también hace como una mirada hacia atrás a lo largo de su vida, y aquí recupera esos textos que fue guardando en el cajón del escritorio y que decide publicar. Mayormente poesía, o sea, él acordaron que siempre se consideró poeta. Y de hecho, bueno, puedo demostrarlo. Rayuela está plagada de poesía, y me atrevo a decir que Rayuela es un libro de poesía, pero bueno, esto es una exageración,
fundamentadísima. Pero bueno, aquí, en este libro, él rescata todos los textos sueltos, mayormente poesía. Y aquí, en la página 43, lo voy a leer aquí, porque ya que lo tengo, dice así, en un apartado que se llama de edades y tiempos, dice, bueno, hay un trozo antes, pero dice, hay cosas que vuelven a ráfagas, que alcanzan a reproducir durante un segundo las vivencias profundas, acríticas del niño. Sentirme a cuatro patas bajo las plantaciones de tomates o de maíz del jardín de Banfield, rey de mi reino, mirando los insectos sin intermediarios entomológicos, oliendo como me es imposible oler hoy la tierra mojada, las hojas, las flores. Si de esa revivencia paso a las lecturas, veo sobre todo las páginas del Tesoro de la Juventud, dividido en secciones, y entre ellas el libro de la poesía, que abarca un enorme espectro desde la antigüedad hasta el modernismo. Mezcla inseparable, Olegario Andrade, Longfellow, Milton, Gaspar Núñez de Arce, Edgar Allan Poe, Sully Proudhon, Víctor Hugo, Rubén Darío, Lamartine, Becker, José María de Heredia. Una sola cosa segura, la preferencia, forzada por la del antólogo, por la poesía rimada y ritmada, tempranísimo descubrimiento del soneto, de las décimas, de las octavas reales, y una facilidad inquietante, no para mí, para mi madre, que imaginaba plagios disimulados a la hora de escribir poemas perfectamente medidos y de impecables rimas, por lo demás, signifying nothing. Más allá de la cursilería romántica de un niño frente a amores imaginarios y cumpleaños de tías y maestras. Dicho por él, no me estoy inventando nada. Bueno. Los capítulos de esa enciclopedia del Tesoro de la Juventud, dedicados a cosas que debemos saber, el libro de los por qué, el libro de las narraciones interesantes, o juegos y pasatiempo, significaron además aprendizajes que igualmente han dejado huella indeleble en su escritura. Como por ejemplo, recordemos, sin ir más lejos, el cuento Bestiario, incluido en su libro, en el libro homónimo de 1951, su primer libro publicado, olvidado, digamos, en Buenos Aires, mientras él se viene a Europa para siempre. O sea, el libro sale en junio y él en noviembre ya estaba instalado en París, con lo cual no era como ahora que hay equipos de marketing, no, el libro quedó allí bastante olvidado y lo rescató años después Francisco Porrúa, que fue el que editó Rayuela. Cuando descubre que está ese libro ahí, obviamente lo revive, claro. Lo que pasa es que él ya había publicado Casa Tomada y algunas otras cositas mínimas, pero algunas en la revista que subdirigía, por decirlo así, porque Luis Borges se llama Los Anales de Buenos Aires. Ahí publicó Casa Tomada y eso solo ya lo pasó al primer plano de los grandes escritores de la época. Con un cuento, Cortázar se hizo conocer en el ambiente cultural de Buenos Aires, que como es lógico, no es tan enorme cuando se está donde se tiene que estar. Él estaba donde tenía que estar y entonces ese cuento ya lo hizo conocido, no famoso, conocido. Pero bueno, hasta llegar a lo que viene detrás pasan años, ¿no? Estamos hablando del 51 y él sigue publicando libros, primero en México, luego en Buenos Aires, luego en Buenos Aires, luego en Buenos Aires y luego ya en el 63, lógicamente, Rayuela. Pero todo esto de lo que estamos hablando lo podemos rastrear en el cuento, básicamente, por supuesto también en Rayuela. Bueno, por ejemplo, en el cuento Bestiario hay unos niños que juegan en verano y ¿qué hacen? Construyen un formicario, o sea, un criadero de hormigas, ¿verdad? Para observar la naturaleza, que estaba muy de moda en la época. ¿Y de dónde sacan las instrucciones para fabricarlo? De El Tesoro de la Juventud, donde está paso a paso cómo se hace un formicario. Y está ahí, ir a verlo. Ir a verlo, digo yo, en Bestiario, ¿no? Bueno, por supuesto que no puedo soslayar otro elemento interesante en, digamos, la biblioteca, que no sé si es muy grande, que había en la casa de Cortázar, pero donde había algo que había en todas las casas, que eran los almanaques, como el zaragozano que nosotros tenemos aquí, o los almanaques esos que antes sacaba Cal, que eran la historia del mundo del año anterior. Bueno, eso, con otra apariencia, digamos, estaban en todas las casas en Argentina. Además había una editorial que se dedicaba solo a eso. Bueno, esos libros de almanaque tenían de todo. Aquí Claudio y Raúl tienen alguno, ¿no?
arriba, que además del año que nació Cortázar, en 1914, donde podéis ver qué era lo que había en esos almanaques, que había de todo. Las mareas, por supuesto, el pronóstico del tiempo, calendario de siembras, cómo se cuida un ternero, cómo se cultiva un tomate. Eso, o remedios caseros, la historia del mundo, la historia de la Primera Guerra, literatura, todo, o sea, estaba todo. Y era un libro así. Luego, si queréis que os lo enseñe. Bueno, y él eso adoraba esos libros, porque eran como el acceso, digamos, al universo, ¿no? Porque uno ahí, por ahí se metía en lo que pasaba en el mundo. No olvidemos que estábamos en Argentina, que si bien era un país muy cosmopolita, y Buenos Aires, una ciudad muy cosmopolita, estaba lejos. O sea, estaba lejos, las noticias llegaban, los periódicos publicaban todas las novedades, funcionaba aquello muy bien, pero uno se sentía lejos del mundo, porque estaba lejos, porque está lejos de estar. Argentina está lejos de lo que eran los centros de irradiación, digamos, de las cosas que le interesaban a Cortázar, está claro, ¿no? Sí. Que en la vuelta al día que tú me dijiste una vez que esa frase tan bonita que es ser argentino es estar lejos. Claro, ser argentino es estar lejos. Eso además lo pone en un poema maravilloso que está ahí. Gracias, Pablo. No, si me la dijiste tú. Gran lector. Mi amigo Pablo es gran lector. Gran lector y gran profesor, gran maestro. Bueno, entonces, esa experiencia de lector, de niño lector, que seguramente todo lo que caía en sus manos, como diría Cervantes, los papeles rotos de la calle, pues para él era esto, queda en su obra. Entonces está claro, en La Vuelta al Día en 80 Mundos, publicada en el 67, y en Último Round hace un nuevo homenaje a esta enciclopedia en un relato sobre la posibilidad de avanzar a la inversa en el progreso científico. Así que ir a los textos y leerlo, pues precioso. Solo como apunte, digo yo que entre los materiales estaban, lógicamente, los periódicos que se leían en las casas, los periódicos se leían, entonces era un niño que evidentemente hacía lecturas como casi de adulto, ¿no? Y luego las revistas infantiles, que hubo una en particular que se llamó Villiquen, todos dicen que sí, que tenía la doble misión de divertirte como niño, pero ayudarte a hacer los deberes escolares. Entonces iba compasada con el currículum. Entonces, si venía, por ejemplo, a ver, vamos a buscar una fecha que a todos os suene de algo, 25 de mayo de 1810, el pueblo porteño, vamos a decir, o sea, lo que era entonces Argentina, que todavía no era Argentina, porque está unificada, se declara, digamos, en rebelión contra la metrópoli, que era España, y entonces empieza el proceso de independencia que culmina en 1816. Pero bueno, el 25 de mayo seguramente salía el Villiquen con todo el material que un niño tiene que saber para ir a la escuela y lucirse y hacer los dibujitos y tal. La carapela. Y claro, la historia de la carapela, que sabéis que es azul y blanca, pero por los Borbones, ¿no? Pero en fin. Entonces, el Villiquen, además, está mencionado en el relato Los Venenos, que está al final del juego, pero curiosamente aquí Cortázar no dice que lo lee él, ¿no? Dice que lo lee su hermana, como que eso es una lectura de niñas, ¿no? No es verdad, pero bueno, él lo pone así, ¿no? Entonces, esta revista que se creó en el año 1919 tenía, por supuesto, esas secciones temáticas que os digo, tenía también, lógicamente, historietas, los cómics, tenía tiras que había que seguirlas de semana en semana, ¿no? Y luego curiosidades, pasatiempos y, por supuesto, los cromos de hoy, esas figuritas que tú pegabas en un álbum, ¿no? Recortables, ¿verdad? Bueno, me alegro mucho de que no sea yo aquí la que dice cosas que nadie sabe de qué estamos hablando. Por suerte, hemos pasado una infancia en ese sentido muy apropiada, digo yo, ¿no? Bueno, entonces, también de aquellos primeros años, y esto me llega como lectora, ¿no? Cortázar recuerda otro episodio traspasado de tristeza y de estupefacción, ¿no? Que esa cuenta de una novela fantástica de Julio Verne, que yo he descubierto después por los pocos datos que da, pero que es El secreto de Wilhelm Storitz, que él, ya sabéis que a Julio Verne lo considera, por supuesto, su maestro. De hecho, La Vuelta al Día en 80 Mundos es el homenaje, pero es que está homenajeado en todas partes, ¿no? Entonces, él estaba evidentemente leyendo ese libro y, claro, ahí aparece por primera vez la idea del hombre invisible. No sé si os acordáis, es una novela que acabo de leer porque yo no había leído esta. Y efectivamente aparece el hombre invisible, que luego quien realmente lo desarrolla con
es Wells, ¿no? Pero bueno, en esa novela aparece la idea del hombre invisible. Entonces Cortázar se la da a un compañero, ¿no? Para buscar complicidades, como hacemos todos. Oye, lee esto que te va a encantar. Le da la novela a un compañerito del colegio, mirar por dónde, con la esperanza de que le fascinase y maravillase, como lo dice él con sus palabras, pero el chico al cabo de los días se la devuelve desdeñosamente, diciéndole, lo siento, no me gusta, esto es demasiado fantástico. Bueno, imaginaros, o sea, es como, no sé, la revelación de la soledad una vez más, ¿no? Imaginaros que él entonces descubre que no solo su sensación y su noción de fantástico no tenía nada que ver con lo que pudieran tener no solo su padre y su hermana, sino sus colegas de su edad, sino que no poder compartir lo que te gusta es una gran forma de soledad. O sea, se reafirmaba su soledad a medida que él iba avanzando en lo que a él le gustaba, ¿no? Bueno, sin duda digo yo hoy, ¿no? Creo yo, que la lectura sí es un acto solitario, pero claro, en esos años, quizá uno no es consciente de eso. Uno quiere compartir lo que le gusta con los amigos y ser igual que los otros, ¿eh? Ojalá los demás leyeran, piensa uno, y les gustara lo mismo que me gusta a mí. Entonces, bueno, en esa época, lógicamente, entre sus lecturas estaban Julio Verne, junto a Emilio Salgari, Edgar Wallace, Consum du Terrail, El mundo de Amicis, y doy fe porque yo tengo el corazón que fue de Cortázar, lo tengo, lo compré en una subasta, y está firmado, o sea que se lo leyó, doy fe. Bueno, un poco más tarde, como sabíais, a los 15 años empecé a leer inglés y empezó a leer sobre todo una cantidad de poesía, mucho más poesía que es prosa, dice, ¿no? Y fue descubriendo a los grandes poetas ingleses del siglo XIX, entre ellos a John Keats, que se convirtió, por supuesto, en su poeta favorito. Y dice él, mucho más que Shelley, que Byron o que Coleridge, más que cualquiera de los poetas de esa playa del siglo XIX. Con Keats, dice Cortázar, hubo desde el principio una especie de intimidad, y yo lo sentí como un ser viviente, como si no hiciera casi 2 siglos que había muerto. Eso uno da fe cuando escribe Imagen de John Keats, que es un libro que es a medio camino entre una especie de diario personal de Cortázar, que va contando sus periplos por Roma, siguiendo los pasos de Keats, ¿no? Y contando el día a día de su lectura, de relectura de Keats, donde va como enseñándonos a leer a Keats. Yo recomiendo ese libro porque es una aproximación, como yo no he tenido, a ningún otro autor de Cortázar, ¿no? O sea, te ayuda a comprender a Keats, ¿no? Y además es muy autobiográfico porque es un libro que él empieza a escribir en 1950 y que permanece inédito y lo edita a su muerte Aurora Bernardes, a quien tendríamos siempre que agradecérselo, porque realmente es un libro inclasificable pero imprescindible, tanto como sus cartas, que también las edita Aurora Bernardes. Entonces, durante toda su vida él consideró, por ejemplo, lo digo porque es una poesía preciosa, que la oda a una urna griega de John Keats era uno de los monumentos de la poesía. Y bueno, y su traducción, la de Cortázar, fue publicada en 1946 en la revista de estudios clásicos de la Universidad de Cuyo, que en ese momento era donde él estaba dando clases de poesía, de literatura inglesa y francesa, que a él era autodidacta en eso. O sea, el programa maravilloso que él prepara para la Universidad de Cuyo, que da 2 cursos, era suyo, quiero decir que no había antecedente de eso. Y de hecho hay un libro estupendo de un alumno suyo, del hijo de un alumno suyo, que es un señor Correas, donde guardaron los programas y los ponen. Y es una delicia ver, ¿quieres? Mira, sí, de verdad te lo digo para que me den. Si yo no lo... Pobrecita, madre mía. Llévatela, que yo creo que no voy a usarla. Bueno, entonces, lógicamente en esta formación como lector de Cortázar no podemos soslayar su temprana dedicación a la traducción, que además fue con lo que se ganó la vida la mayor parte de su tiempo, ¿no? Primero como traductor literario, pero también traductor, que fue de lo que vivió más, fue traductor técnico, digamos. Él se hizo traductor, gracias querida, eres una Anita Serrano siempre pendiente de todo el mundo. Él hizo unos exámenes muy duros de derecho, de legislación, para ser traductor jurado, se llamaba, de inglés y de francés, entre el año 48 y 49.
Y en esa época él estaba, imaginaros, estudiando todo el día, trabajando, y de esa época es un cuento que es Circe. Y ese cuento, él hizo un exorcismo con ese cuento, porque él dice que todavía vivía, claro, en la casa de su madre, y entonces que su madre, que era una excelente cocinera y que lo cuidaba y lo mimaba, imaginaros, y de repente él empezó a pensar que en la comida que le daba su madre había bichos. Entonces dice, ¿pero cómo puede ser eso? Entonces escribe un cuento para sacarse eso, como diría él, quitarse esa limaña de encima. Esa idea es muy buena, es de Neruda, pero él la usa. La creación como el acto de sacudirse una limaña, ¿no? Entonces escribe ese cuento, Circe, para exorcizar el tema. Y dice que después de que escribió el cuento, donde está Circe, la maga de la Odisea, Circe envenena a sus novios y les mete cucarachas en los bombones. Y entonces, una vez que escribió el cuento, por supuesto él ya se olvidó del problema. Pero bueno, quiere decir que el Circe está el homenaje a Homero también, cuidado. Bueno, yo no sé qué hora es. Las 8. Bueno, pero yo voy a dar otra puntada, y donde yo digo que la fascinación por el tiempo, que si es un tema cortázariano de los haya, yo creo que puede venir de una fascinación suya infantil, y está relacionada con la lectura. Él cuenta en Prego que a los 7 u 8 años la lectura de un libro, de una novela, sucedía en otra época, en otro tiempo, con otras costumbres y en una geografía totalmente distinta de la Argentina. Yo la vivía, la absorbía con una tal pasión que creo que eso era una especie de gimnasia mental que me desligaba durante el tiempo de una lectura de una manera absoluta de la circunstancia que me rodeaba. Esto es fabuloso, esto es fabuloso. Es decir, un niño a los 11 años se encuentra de tal manera absorbido, palabras suyas, sometido y entregado a la acción de la novela. Hay una tal empatía y un tal contacto con la lectura que cada vez que oía la voz de una tía que gritaba «Julio, vení, que es la lección de piano», o «Julio, anda a bañarte», experimentaba un sentimiento de pérdida, de desencanto. En ese momento yo tenía que cerrar el libro y abandonar a los personajes con los que había estado. D'Artagnan, Athos, Aramis. Yo estaba metido en ese mundo de los tres mosqueteros absolutamente fascinante. Esta concepción del tiempo, que es como una bola de cristal cerrada en la que él está, es muy interesante porque es el tiempo que fabrica él como lector. Y eso yo creo que luego, claro, en la obra está esa suspensión del tiempo. Cuando uno lee Cortázar, suspende el tiempo de fuera, es el tiempo de uno el que manda, ¿no? El que rige, ¿no? Bueno, también además yo creo que esa sensación infantil de creer que podía salirse de esas coordenadas tiránicas del tiempo y espacio habituales y perderse y hundirse en la lectura está en el origen de eso que él llama los estados de pasaje, ¿no? Que es otra figura que yo digo que está, por ejemplo, en El Perseguidor, ¿no? Cuando Johnny Carter se mete en el metro y en una estación él recuerda 2 años de su vida, pero dice, pero ¿cómo? Si solo estuve 2 minutos en el metro, ¿cómo puedo haber hecho una reconstrucción de tanto tiempo? El cuento favorito de Juan Carlos Onetti, y mío también, claro. También está en Lejana, por ejemplo, ¿no? El pasaje, ¿no? O sea, cuando hay una fusión entre el tiempo de un personaje y el tiempo de otro, y de ahí sale otra historia. Bueno, son muchas cosas, pero a lo que voy es que fijaros cómo todas esas lecturas de alguna forma están presentes a lo largo de toda su vida y las recuerda cuando es mayor. O sea, que lo que uno ha leído forma parte sin duda de su alimentación y de su biografía lectora, ¿no? Por ejemplo, para recordar algo de esa percepción del tiempo, ¿no? Tan propia de un niño, que cuando uno es niño no piensa en la muerte, en la trascendencia, piensa como niño en vivir ese momento, ¿no? Eso lo inquietó siempre a Cortázar, y se lo dice a Prego, dice, lo he pensado muchas veces con nostalgia, porque si yo pudiera multiplicar mi tiempo, sería casi como ganar una especie de inmortalidad. Es así, ¿no? Bueno, y en enero del 39 le escribe a un amigo suyo muy querido que se llamaba Luis Gagliardi una carta donde el amigo le reprocha los poemas, los sonetos, que dice que no son buenos, le viene a decir, que se dedique mejor a los cuentos, ¿no? Pero bueno. Sí, es que no fue comprendido como poeta.
evidentemente él sabía que los sonetos eran propiedad de Quevedo, quizás, ¿sabes? Lo de Borges. Pero bueno, si a él le gustaba escribir poesía, en fin. Pero lo animaron a que siga escribiendo cuentos. Entonces, ¿qué va a hacer? Dice, claro, voy a tener que resignarme, dice, lamentando que no valoren su poesía, dice, voy a tener que resignarme a convenir que los cuentos breves son patrimonio exclusivo de los sajones, después de Faulkner, Hemingway, Bate, Chesterton y la joven escuela yankee, no queda nada que hacer, ni siquiera un Kafka, y ya es decir algo. Bueno, estamos hablando del 37, del 39, o sea, a los 20 y pocos, fijaros que ya se sabía todo, digamos, de lo que era nuevo y novedoso. Bueno, pequeños apuntes. En Bolívar, mientras preparaba sus trabajos para el colegio y traducía material para revistas de interés general como el Leoplan, donde no quedan restos de su firma, leía, por supuesto, escuchaba las emisiones de jazz de las radios de Estados Unidos por onda corta, leía poesía, Lorca, Neruda, Madame Bovary. Esto en un corte en el mayo del 39, ¿no? Y comienza a estudiar alemán para leer del original a Rilke. Luego está leyendo una traducción en italiana del Fausto de Goethe, que a su juicio ha envejecido. Luego lee a Paul Valéry, Andrade, Guido Hispano, Almafuerte, que le parecen insoportables, pero bueno, los lee de todos modos. Mientras que Rubén Darío, dice él, resiste el embate del tiempo. Y luego, por supuesto, dice, si Wilde no ha muerto, tampoco morirá el poeta de la hija de Iorio, de D'Annunzio. Bueno, cuando se traslada a Chivilcoy, lógicamente, le cuenta a la amiga Mercedes Arias, que era profesora de inglés, que lo ayudó mucho a refinar su aprendizaje del inglés y que además le prestaba discos de jazz de sus hermanos. Le cuenta que está leyendo la admirable novela de la condición humana de Malraux, los poemas del gran poeta Rafael Alberti, editados por Losada. Lógicamente, la guerra civil había dejado su rastro, todos los exiliados españoles eran amigos suyos de su entorno. Él trabajó en todas las revistas de los exiliados republicanos, en Cabalgata, en realidad él trabajó, y en las editoriales, tradujo para Imán. Bueno, él estaba en contacto con eso. Y bueno, y también habla de la hipnoteromaquia folifili de Colonna, o sea, que leía la filosofía, los clásicos, la mitología, leía todo. Y una vez Italo Calvino se había asombrado de que él conociera ese texto. Otro, ¿no? Amigo de otra. Bueno, más pruebas. Él lee también a sus contemporáneos, pero lee a Milós, a Vallejo, a Cocteau, a Huidobro, Valéry, Cernuda, Millón, Garetti, Alberti, Wallace, en fin, todo eso está en las cartas. Tampoco el humor era algo que le quedara lejos, lógicamente, y a él le encantaba la picaresca. Una obra, por ejemplo, de Pairó que se llama Los cuentos de Pablo Chico o El casamiento del Laucha, sí que le habían gustado, y lógicamente luego también le gustan Osvaldo Soriano y Rodolfo Walsh, o sea que él siguió leyendo a los contemporáneos, y dice, le están dando al humor, dice de estos últimos, su verdadero valor literario, que fue muy escamoteado. O sea que Cortázar valoraba, por supuesto, el que cultivaba el humor, valoraba el humor en los otros, ¿no? Hay unas frases rigurosamente amorosas a favor de Roberto Ar, dice, ¿no?, que es el hombre que descubre Buenos Aires, es el Pedro de Mendoza de la literatura, de alguna forma funda la literatura argentina, vio todo Buenos Aires, pero lamenta que prácticamente no vio el humor. Sabéis que Roberto Ar fue muy amigo de Juan Carlos Onetti. Bueno, ni hablar de que las literaturas eslavas se las leyó todo, en fin, bueno. Pero voy a pasar a la náusea. ¿Qué? Una cosita, que después no hace que tú me contabas también en un prólogo, ¿no? Sí, de Ar, no, sí, cuando al final casi de su vida le piden un prólogo para las obras completas de Roberto Ar, pero lamentablemente él lo escribe de memoria y sin apuntes mientras está en Cihuatanes con unas vacaciones. Y entonces yo ahí eché en falta, de verdad lo digo, el valor y la importancia que tuvo para Cortázar Roberto Ar, porque lo escribe, yo creo, no de compromiso, lo escribe con amor, pero lo escribe sin apuntes y sin los libros, lo escribe de memoria, lo cual tiene muchísimo valor. Pero yo creo que ahí queda dibujada la importancia que tuvo
art para Cortázar, que fue fundamental, como la de Borges, que sí hay homenajes constantes. Por supuesto, cabe mencionar que leyó Borges desde el comienzo. En fin, voy a pasar ya casi a lo último, porque si no vais a aburrir conmigo. Que no. Que sí. Bueno, no, porque si no nos van a echar aquí. Bueno, él, como ha dicho, evidentemente, él siempre fue muy riguroso y severo frente a las palabras, y él dice que eso es una herencia borgiana, eso lo ha dicho. Dice, siempre reconoció una deuda que no se cansaría de pagar, y es ante todo, con Jorge Luis Borges, que era el lector de la Enciclopedia Británica. Bueno, Cortázar fue del Tesoro de la Juventud de su Juventud, pero Borges había sido en su infancia lector de la Enciclopedia Británica, ¿no? Tampoco jugaba al fútbol, ¿no? Tampoco jugaba al fútbol, no, lamentablemente, ¿no? Y bueno, no había tiempo para todo. No había. Mis lecturas de los cuentos y de los ensayos de Borges eran de la época en que se publicó El Jardín de los Senderos que se bifurcan, en 1941, dice, me mostraron un lenguaje del que yo no tenía ni idea, dice. O sea que la huella de Borges es importante, porque él dice que cuando descubrió cómo Borges adjetivaba, se dedicó a escarbar los adjetivos, y a pulir, entonces buscar en los textos de Cortázar a ver si sobra un adjetivo. No sobran los adjetivos, porque el que está es porque tiene que estar, porque está el adjetivo al servicio del sustantivo, que está porque tiene que estar y que es unívoco, y que es el preciso adjetivo, y el sustantivo, ¿no? Entonces, bueno, como dice, además él se había criado dentro del clima del lenguaje romántico, de toda la literatura que había leído de niño, en general en traducciones españolas de Walter Scott, Victor Hugo, Edgar Allan Poe, los ingleses, los franceses. Dice él, malas traducciones tengo que agregar. Claro, él como fue traductor, luego sabía lo que es una buena traducción, cómo hay que trabajar una buena traducción, y qué mal se pagó siempre a los traductores. Entonces muchos de los problemas vienen de ahí. Y siguen, bueno, ahora ni hablemos. Una amiga me decía, yo tengo que hacer 10 páginas al día acabadas, porque si no, no saco un sueldo. Entonces, si era muy difícil, que os cuente, ¿no? En fin. Bueno, en 1941 apareció en Buenos Aires la antología de la literatura fantástica hecha por Bioy, Casares, Jorge Luis Borges y Silvina Ocampo, que es la generación anterior a Cortázar, y que obviamente estaban marcando un camino de la búsqueda de una voz propia de esa literatura que se estaba gestando en el Río de la Plata. En esa edición, que fue de 1965, en la siguiente, la del 1941, lógicamente no aparece Cortázar, pero sí en la del 65. En la segunda edición sí aparece Cortázar y aparece Casa Tomada, lógico. O sea, Cortázar aparece porque Borges ya lo conocía bien, porque lo había publicado en 1946. Bueno, pocos años después, en 1944, estoy hablando de 41, pocos años después de 41, Cortázar se ocupó de la traducción de Robinson Crusoe, para editorial Biau, donde trabajaba su amigo Daniel Devoto, ¿no? Pero eso lo digo porque esas lecturas como traductor no son las mismas lecturas que como lector, implican sumergirse de otra forma en un texto. O sea, un traductor tiene que prestarle su cuerpo al autor. O sea, Cortázar sus textos los escribe como autor, pero sus textos como traductor los tiene, es como una posesión que tiene que tener del propio autor. Pero claro, traducir a Marguerite Yourcenar como Cortázar tiene que haber sido una experiencia profunda, interesantísima para él, porque ya Marguerite Yourcenar asumir Adriano es impresionante, y luego Cortázar asumir a Yourcenar, que asume a Adriano, es que es muy interesante. Yo ojalá pudiera meterme en la cabeza y qué le pasó allí, ¿no? Si hubiera habido una radiografía, a ver, su cerebro era de este color, ahora hay esas cosas que te hacen, ¿no? Era de este color cuando traducía y luego era de este otro, ¿no? Para ver qué le pasó a las neuronas que hacían ahí, ¿no? Es que yo creo que todo eso es muy importante, ¿no? Bueno, luego, por ejemplo, el Nouveau Roman, que tanto se habla siempre del Nouveau Roman, ¿no? Nouveau Roman, de la nueva novela francesa, ¿no? ¿Qué pasó?
Él leyó esas primeras novelas, porque no se olviden de que Buenos Aires era un puerto, y esto lo digo simbólicamente, donde llegaban las novedades, y eran preferidas las novedades extranjeras a las novedades locales. O sea, el Cortázar ha reconocido que él, por supuesto, había leído mucha más literatura en inglés y en francés, y del alemán y de lo que fuera, que la producción local, ¿no? Nacional, digámoslo así. O local, no, de sus contemporáneos. Y luego él procuró tapar esos agujeros, pero es que era así. Los suplementos literarios estaban llenos de emigrados, de exiliados. Parecía que el canon no estaba dentro, estaba fuera. O sea, y eso lo cuenta Borges, ¿no? El canon siempre estuvo fuera. Y Arlt también, ¿no? Y Arlt también, claro. El canon estaba fuera. O sea, primero tenían que aprobarlo los intelectuales españoles que iban y venían todo el tiempo, y luego, o los franceses, como el caso de, bueno, no me acuerdo, del gran amigo de Victorio Ocampo, bueno, después me voy a acordar. O sea, el canon no estaba dentro. Quien empieza a fabricar el canon y a dar las pautas para el canon son, por supuesto, Roberto Arlt, Jorge Luis Borges y también Julio Cortázar, entre otros. O sea, los que empiezan a hablar con el idioma de los argentinos, así, ¿no? Y los que empiezan a decir, oye, pero si aquí nosotros tenemos cosas, tenemos una literatura bien hecha, Bioy Casares, ¿no? O sea, ahí el canon empieza a gestarse en estos tiempos. Entonces, él leyó, por supuesto, las primeras novelas del Nouveau Roman, como La modificación de Michel Butor, las primeras cosas de Nathalie Sorrot, pero no le satisfacían del todo, porque al mismo tiempo que dice Cortázar que parecían liberarse de una serie de cosas negativas, de convenciones psicológicas, no conseguían reemplazar eso con elementos novelescos nuevos, inéditos. Por ejemplo, en el 62 Modelo para armar, la novela más experimental de Cortázar sin duda ninguna, Juan, uno de los personajes importantes, cuando está en el restaurante Polidor, que es cuando empieza la novela, está leyendo La modificación de Michel Butor. Acordaron que ese restaurante se había estado en París, está en la calle Monsieur le Prince y sigue estando igual que en la época de Cortázar, donde el personaje pide un Chateau Segon, y donde están los espejos y están todos esos juegos de la novela esta que es una de las novelas más, digamos menos explotadas de Cortázar, porque yo creo que la gente no se ha metido lúdicamente en esa novela. Digo los críticos, no los lectores. Los críticos no saben leer esa novela. Lo siento, hay que leerla como lector. Entonces, cuando decide escribir 62 Modelo para armar, dice que su intención era escribir un libro que, a diferencia de los del Nouveau Roman, fuese una novela cargada de acción, con un nudo y un desenlace, y sobre todo con un desenlace, pero que al mismo tiempo tuviera del Nouveau Roman ese mismo rechazo de las totalidades psicológicas. Bueno, teniendo en cuenta que consideraba la literatura como un árbol con bifurcaciones, ¿no?, que a veces significaban un avance y otras simplemente la exploración de un hueco que quedaba por descubrir, es comprensible que no le haya resultado fácil resumir lo que significó para él la escritura de Rayuela, ¿no?, la obra que, si no la conocéis, deberíais. Entonces dice Cortázar, no es fácil, le dice a Prevo, no es fácil sintetizar lo que en el fondo es la experiencia de toda una vida y la tentativa de decirla, de llevarla a la escritura. Entre las ideas generales, Cortázar dice que él escribió Cortázar, escribió Rayuela, como tentativa de buscar nuevas posibilidades novelescas. Aunque él insiste, ¿no?, que lo que más le interesa fue poder ver de otra manera el contacto de la novela y su lector. Entonces le dice a Soler Serrano, finalmente, cuando tú me preguntas por la novela, deberías hacerlo también por los lectores de la novela. Porque todo lo que el libro se propone, y se nota desde el principio, dice Cortázar, es que la actitud del lector hacia el libro se modifique. Bueno, el espejismo europeo, acordaros, o sea, él quiso irse siempre de Argentina. Quiso irse, desde el primer día que empieza a escribir cartas, en el año 37 dice, yo me siento europeo, pero no porque había nacido en Bruselas, porque su cultura en ese momento era europea, y finalmente lo consigue, pero él no reniega de lo que es. Él escribe desde París
pero evidentemente escribe con el idioma de los argentinos, escribe novelas argentinas, cuentos europeos, cuentos de viajes, de viajero, de un observador, de una persona que se emociona, que observa, que va a la India y se conmueve en la estación de Calcuta, que pasa por una isla en el mar Mediterráneo y escribe la isla al mediodía, que va a México y escribe el cuaderno Cihuatanejo, en fin, o que escribe La noche boca arriba, ¿no?, en homenaje a la mitología, digamos, de precolombina. No dejó nada sin tocar. Él escribió de todo, hasta de los gatos, escribió de todo, de los sueños, escribió de todo, ¿no? Bueno, de todos modos, como yo digo, siempre era algo de... siempre para él era de ida y vuelta todo, ¿no? Porque él escribe del lado de acá, del lado de allá, pero él siempre estuvo yendo y viniendo, aunque sea con su cabeza y con su escritura, ¿no? Pero bueno, voy a rescatar una cosa muy bonita que a mí me conmovió mucho, ¿no? Porque justo casi un año antes de su muerte, acordaron que le dieron uno de los pocos premios que tuvo Cortázar en vida. Cortázar tuvo solo 3 premios. El premio Fémina a literatura extranjera por el libro de Manuel, que pasó sin pena ni gloria, y que además se enfadaron muchísimo con él, porque el libro de Manuel causó un revuelo espantoso, no le gustó ni a los de la derecha, ni a los de la izquierda, ni a los montoneros, ni a los de a nadie, porque como él ahí tomaba partido, digamos, miraba desde fuera el tema de la violencia, digamos así, y eso no se lo perdonaron. Claro, en una época en que todos estábamos inmersos en la violencia, era difícil verlo críticamente aquello, pero efectivamente él recibió bofetadas de todas partes. Pero bueno, él gana con esa novela ese premio que lo dona a la causa chilena para los presos políticos. Luego gana, compartido con Manuel Mujica Lainez, un premio minúsculo de una universidad privada que se llama Universidad Kennedy en Argentina, que no sé en qué consistió, porque dinero por supuesto no fue. Y luego un premio que a él le satisfizo mucho porque se sintió como reconocido en la última parte de su vida, donde él estaba tan preocupado por el futuro de las personas, de los seres humanos, sobre todo en América Latina, bueno, y en donde hubiera conflictos, especialmente en Nicaragua, proceso con que en aquel entonces él estaba muy comprometido. Entonces le dieron el premio Rubén Darío, los incas. Y en el discurso de recepción de la Orden de Rubén Darío, que sí se llamaba, que le entregó aquel gobierno de Nicaragua en febrero del 83, él se muere justo un año después, hizo una referencia especial a sus primeras lecturas infantiles, y dice así, con esto termino: para mí, la Orden Rubén Darío no es solamente esa alta distinción, sino que representa algo así como que el fin de un larguísimo viaje por las tierras y los mares del tiempo, el término del periplo de una vida que entra en su ocaso sin ningún orgullo, pero sin bajar la cabeza. Y como sucede siempre en los periplos, en ese eterno retorno en el que principio y fin se confunden y se concilian, yo pienso esta noche en mi lejana infancia, en mis primeras lecturas, en mi despertar a la poesía, mala y buena poesía de los manuales escolares y las bibliotecas familiares, y así como hace pocos días en Managua citaba un poema nunca olvidado de Gaspar Núñez de Arce, así ahora surge ese instante de mi joven vida en que sobre mí cayó un relámpago que habría de dibujar para siempre su serpiente de fuego en mi memoria. El instante en que, creyendo leer uno de los tantos poemas de uno de mis tantos libros, entré en la maravilla del coloquio de los centauros y descubrí en una misma iluminación a Rubén Darío, a la más alta poesía que me hubiera sido dada a conocer hasta ese entonces. ¿Y acaso mi propio destino literario, mi hermosa y dura condena a ser un pastor de palabras, ese que ahora trata una vez más de encauzarlas en su rebaño infinito, en su arte combinatoria, y que ninguna computadora podría abarcar jamás, y cuyo producto es eso que llamamos cultura?
de esa cultura quisiera decir algo aquí. Pero antes me era necesario recordar mi primer encuentro con Rubén Darío, para que se comprendiera mejor lo que para mí significa esa alta recompensa que recibo de su patria, ese término del largo viaje en que vuelvo a sentirme ese niño que despertó a la belleza, gracias a él, en un lejano pero nunca olvidado día. Habría que decir otra, como el concierto de... Sí. Ahora vais y leéis. Bueno, ya creo que, en fin, os he hecho entrar, creo yo, por una puertecita pequeña, pero una puertecita de cómo un lector apasionado también, lógicamente, es un escritor, uno de los grandes, un lector apasionado de bastantes que hay. Los grandes escritores son los grandes lectores. Así que ahora vamos a compartir, si queréis, un vino y podemos ir charlando fuera de la mesa. Muchas gracias. ¿Bien? ¿Preguntas? Bueno, si alguien quiere preguntar aquí o donde queráis. Si me vamos a preguntar, no vamos más. Yo te quería decir una Sí, cosa que no querida. me ha quedado clara. Sí, Lo de Aranjuez, Sí, porque él le tradujo, sí, claro. pero le tradujo... De mayor, ya. Claro, Sí, sí, entonces, sí. los poemas que él leyó de pequeño... Que él decía que eran de la traducción de Belmonte. La traducción española de Belmonte, que dice que no era, que era la única que había. Él no dice que era mala, no, hombre, no, era la única que había. Entonces luego le dice... Todo Aranjuez. No, él traduce la prosa de Edgar Allan Poe. Ya, O sea, la por eso- Universidad de Puerto Rico, él le encarga la traducción de la prosa de Edgar Allan Poe, que es la que está en Alianza de los tres tomos. La Ni preceptiva siquiera sobre el estaba cuento. traducido de español. La preceptiva sobre el Exactamente. pobre. Y toda la prosa, Pero digamos. ya estaba traducida por alguien al español. Sí, seguramente. Ah, vale. Creía que O era sea, de- Poe estaba traducido, lo que pasa es que Francisco Ayala, cuando está en la Universidad de Puerto Rico, le encarga la prosa, porque claro, Cortázar ya era un gran traductor y aparte porque necesitaba trabajo. Pero eso no estaba traducido. Claro, eso no. Lo que le encargó allá. Lo que encargó no. La poesía sí, la poesía sí. Claro, ya. Es que por eso fue tan importante, porque ahí, claro, Ayala lo conocía de Buenos Aires, acordaros que Ayala había estado exiliado en Buenos Aires. A raíz de lo que dijiste de la traducción, yo soy traductor también. Ah, mira. No, pero bueno, era que creo que la experiencia, aparte de lo fantástico, la experiencia que él transmite en Lejana, Sí. es exactamente es decir, la vampirización que hace el escritor, que es, yo creo que hay ahí una... Bueno, me hizo pensar en este momento. ¿no? Muy bien apuntado, porque el tema del vampiro, digamos, como tema literario, vampiro era un tema que a Cortázar le encantaba. Claro. Y él habla todo el tiempo de la vampirización, de las cosas. Claro. Y bueno, y él, claro, como... por eso digo, como cuando él se mete, por ejemplo, en Manuel Lucenar, que se mete en... Es como una vampirización, Claro. estoy de acuerdo contigo, es una vampirización, él tiene que dejarse vampirizar, Claro, porque si no sería su versión, claro. aunque él decía que no traducía, sino que hacía versiones. Pero bueno, porque claro, uno no es lo mismo leer una traducción de Cortázar que una traducción, digamos, de, no sé, de Julián Marías, o sea, que es que lógicamente está su cuerpo y su cultura traduciendo también, ¿no? Entonces, claro, por eso hay, ¿no? Dolly, ¿verdad? Que cuando una persona traduce, también tiene que enamorarse del autor, porque si no, si no es desde el amor no podría traducir. O sea, te tiene que gustar, no puede ser solo por obligación, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, no, tenés razón. Y quería preguntar sobre Frego. Sí. Lo que vos decís ahí son las entrevistas que le hizo cuando estaba en el hospital, pues estaba muriendo. Sí. Yo creo que poca gente ha leído eso. Y es muy Este importante. libro, yo, mira cómo lo tengo, me canso de Es recomendar. extraordinario porque Extraordinario. iba a Frego todos los días a ver. Y a veces me decía Cortázar, hoy estoy cansado, vamos a escuchar música. Y otras veces realmente hablaban. Y es fantástico. Se estaba muriendo. El último día, cuando le vio Frego, le dijo Cortázar, aquí no se da cuenta de lo que tengo, me voy. Mañana no más se encontrará aquí, mañana me encontró, estaba muerto.
pero Eso a ti te lo contó Prego, que era muy amigo vuestro, claro, ¿no? eran, bueno, estaban los dos en París y se veían muchos. El prólogo que hace Omar Prego para justificar, digamos, que tiene que terminar el libro él solo, hace ver el dolor profundo que le supuso, claro, la pérdida de su amigo, ¿no? Porque es una conversación entre amigos, o sea, no es un reportaje de alguien, es una conversación profunda de alguien que quiere llegar al fondo del otro, ¿no? O sea, ver al otro, verlo de verdad. Y estaba muy enfermo. Y estaba muy enfermo Cortázar, sí. Y en el libro, yo, que luego sabéis que en mi vida he devenido editora, ¿no? Entonces yo en el libro me he dado cuenta de una cosa, tanto leerlo, yo digo, el libro no estaba armado así al principio. ¿No estaba? No estaba armado como está ahora, no estaba organizado así. Prego se ve en la obligación de reconstruir el orden del libro cuando muere Cortázar inopinadamente. Es que eso se nota en el libro. Si lo leéis, fijaros que hay como una parte que pasa, digamos que transgrede, digamos, el orden en el que iba el libro y pasa adelante. Pero bueno, no pasa nada porque el libro está perfecto. Pero eso, claro, él se vio obligado para justificar, digamos, el hecho de que se queda solo terminando el libro, digamos, ¿no? Esa que fue terrible porque Cortázar también tuvo que terminar solo los autonautas de la cosmopista, cuando se muere Carol, ¿no? Claro. Y bueno, pero nos queda su obra. Bueno, vamos a tomar un vino, por favor. A vosotros por escuchar. Gracias.